Doña Remedios. A veces pensamos que lo más importante es lo que se ve, pero no es así, como en la nieve, un capullo, el cuerpo humano o una semilla. Todo contiene alguna vida invisible. Esto me lleva hasta el cuartito de Doña Remedios, una mujer de 72 años. Doña Remedios trabajaba en la residencia de los Gutiérrez, una familia bien acomodada. Y con esto no quiero decir que la familia se sabía acomodar en algún sofá lounge o algo así. Genaro Gutiérrez, el jefe de la familia, tenía un puestazo en el Banco Internacional Madero. La familia gozaba de una maravillosa residencia, con bardas altas, jardines bien verdes y carros del año. Norma Gutiérrez, la señora de la casa, le fascinaba asistir a todos los eventos sociales del Banco Madero. Mientras sus 5 hijos, Raquel de 11 años, Víctor de 9, Federico de 7, Jazmín de 5 y finalmente Rocío de 4 años, se quedaban viendo la tele en Technicolor, que su padre había adquirido para ver las Olimpiadas que se celebrarían en ese mismísimo año en la chulísima Ciudad de México. Al señor Gutiérrez le encantaba lo nuevo en tecnología. Así que la familia era una de las primeras familias de la colonia con televisor en Technicolor. Amiguitos de los niños, a eso de las 3 de la tarde venían a ver las caricaturas. Doña Remedios, esas noches, cuando los señores salían, se encargaba de los niños. Les preparaba unos deliciosos molletes, que realmente no sé quién inventó los mentados molletes. Es un platillo como crossover, ingredientes muy mexicanos mezclados con ideas francesas o algo así por el estilo. Los niños, después de que la programación terminaba, se marchaban a sus habitaciones, dejando a Doña Remedios, que se había quedado bien dormida, porque aquello de la televisión no le llamaba la atención. Tal vez porque Doña Remedios había nacido en el siglo pasado. Remedios siempre despertaba muy tempranito, no porque quisiera que el día le rindiera, sino porque su radioprograma preferido, Abriendo Surco, transmitido por la banda AM, empezaba a las 5:30 de la mañana. Un radioprograma que Doña Remedios no se perdía. Acabando la radiocomedia, se levantaba. Su pequeño cuarto, donde había residido por los últimos 17 años, constaba de una litera y un baño. El cuartito tristemente carecía de ventanas. En la cama de arriba guardaba cajas con algunos objetos recolectados por el tiempo. En el burocito tenía varias estampas de santitos que Doña Remedios veneraba. También tenía su queridísimo radio de transistores, pero no era cualquier radio, era de esos de onda corta y de onda larga, o sea, tenía alcance alrededor del mundo. El radio se lo había regalado el señor Gutiérrez porque simplemente ya no le emocionaba. Así era él con todos sus arranques tecnológicos. Después de algunos días de usarlos, buscaba otra cosa que comprar. Doña Remedios a las 7 a.m. ya se encontraba en medio de las cazuelas preparando todo tipo de diversos desayunos, porque en la casa de los Gutiérrez todos podían ordenar lo que quisieran: huevos rancheros, a la mexicana, motuleños o pancaques. La revolución de las mañanas era tan explosiva que a veces la señora Gutiérrez con sus propias manos le daba la vuelta a 1 o a 2 tortillas para sentirse que era una buena madre. A las 9:30 los niños ya estaban en la escuela, el señor Gutiérrez en el despacho y la señora ya había agarrado derechito al Vips de San Ángel para tomar otro cafecito con sus amigas. La señora Gutiérrez siempre vestía muy elegante, con su hermoso pelo bien esculpiado con spray importado. La señora siempre se arreglaba sin importar si había algún evento o no. En los 17 años que Doña Remedios llevaba trabajando en la residencia de los Gutiérrez, solo hablaba cuando le preguntaban algo, como ¿hay jamón? O ¿cómo van los frijoles? Doña Remedios, de vez en cuando, con iniciativa propia, decía: señora, se nos acabaron los ejotes. De ahí en fuera, permanecía callada, en su propio mundo desconocido, en el que simplemente no se ve. Doña Remedios solo observaba. Observaba todo, las acciones de la señora, del señor. También observaba cómo crecían los niños, cuál era el interés de cada uno. Doña Remedios los conocía muy bien, en fact, mucho más que la señora y el señor. Rocío, la más pequeña, estaba muy pegada a Doña Remedios. En la tardecita, Doña Remedios sacaba a Rocío al jardín, poniendo una sabanita donde el sol las tocara tiernamente, y las dos se ponían a jugar lotería de frijolito. Otros días, Doña Remedios se llevaba a Rocío de la mano a caminar. Entre las lujosas residencias había uno que otro lote baldío. Ahí las dos se adentraban.
Doña Remedios conocía muchos tipos de hierbas comestibles. Unas de sus favoritas eran los quintoniles y las fabulosas verdolagas, que Doña Remedios preparaba en una riquísima salsa con carne de puerco. Doña Remedios no llevaba bolsa para ir almacenando todo lo que encontraba. Ella simplemente extendía su mandil con una de sus manos y ahí iba recolectando todos sus hallazgos. En aquellos terrenos baldíos, Doña Remedios se sentía como en casa, como cuando era niña allá en el rancho cerca de los volcanes. Rocío y Remedios llevaban una entrañable relación, la cual los señores no conocían. Y no porque fuera un secreto, sino bueno, porque siempre estaban ocupados con el mundo, su mundo. Doña Remedios, al terminar de lavar toda la ropa de la familia, se sentaba a descansar en la puerta de la cocina que daba hacia la azotea, con su radio de transistores, una caguama y un mejoralito, lista para oír otra de sus radiocomedias. Esta vez era El Ojo de Vidrio. Acabando la transmisión y su caguama, dejaba 2 o 3 guisados para quien quisiera cenar, ya que ella no tenía la responsabilidad de servir después de las 7 p.m. Así Doña Remedios se retiraba a descansar a su cuartito. Una noche, antes de dormir, Doña Remedios limpiaba su radio de transistores, dejando sus 2 largas antenas bien cromadas como espejo. Al limpiarle los botones, Doña Remedios, sin darse cuenta, movió el botoncito de onda corta hacia onda larga y se durmió. A medianoche, el aparato transmisor y receptor había capturado alguna frecuencia lejana. A Doña Remedios se le movían los ojos dentro de sus pupilas, pero ella seguía en sus sueños. La frecuencia extraña seguía transmitiendo. Cuando dieron las 5 de la mañana, Doña Remedios se despertó y, extrañada, oía la frecuencia. Doña Remedios se quedó sentada en la orilla de la cama, se prendió un farito y se lo empezó a fumar. Esta frecuencia le hacía sentir algo en su corazón. Por alguna razón la sentía familiar. Doña Remedios sentía como cuando su madre Josefina Suárez la abrazaba dándole pecho allá en el año 1896. Doña Remedios sentía la frecuencia así como la leche materna. De alguna manera también la alimentaba. Doña Remedios, con sus ojos de 72 años, miró al radio y vio que aquel botoncito estaba en otro lado. Doña Remedios cambió el botón a onda corta e inmediatamente apareció abriendo surco, que ya contaba su historia. Doña Remedios oía las palabras que salían de las bocinas del radio, pero ella estaba en otra parte. Más bien, su corazón estaba en otra parte. Después de unos segundos, el sistema de Doña Remedios regresó y empezó a escuchar su radiocomedia. Doña Remedios sacaba la basura de los cuartos de la residencia. En el basurero del cuarto de Víctor, Doña Remedios encontró un juego de acuarelas Vinci, un cartoncito con rueditas de pintura sólida en diferentes colores. Doña Remedios se le quedó viendo por un momento. Después miró al fondo del bote de basura y vio un pincelito hecho de un popote de plástico con pelitos al final. Doña Remedios lo tomó y lo metió en la bolsa de su mandil junto con el juego Vinci. En la tarde, a la hora de su radiocomedia, se sentó en la azotea con el juego Vinci y el pincelito, mirándolos por un momento. Doña Remedios prendió su radio. El Ojo de Vidrio contaba su historia. Doña Remedios cambió el botoncito a onda larga, pero no se escuchaba nada. Remedios se quedó quieta. De repente, la azotea estaba diseñada de la forma más austera posible. No había nada verde, ni pintura, ni ningún detalle en ladrillo como en la otra parte de la residencia. Predominaba el color cemento. Parecía alguna prisión allá en el Camerún. Doña Remedios, levantando su vista, miró que por encima de la alta barda, hecha de bloc sin aplanado, se podía ver la copa de un árbol. Inmediatamente, Doña Remedios tomó la corcholata de su caguama, le puso un poco de agua y sumergió el pincelito dentro del agua. Y dirigiéndolo hacia la pasta de color amarillo, lo frotó en ella. Al contacto con el hermoso líquido transparente que da vida a todo ser viviente, la pasta amarilla se empezó a deshacer. Doña Remedios alcanzó una caja vacía de galletas Marías y le arrancó uno de sus lados. Lo puso en el piso y, regresando su vista hacia el árbol, observó sus hojas, el cielo
y la luz solar. Doña Remedios empezó a pintar. Doña Remedios paró, volteando nuevamente al árbol. Enseguida metió su pincel al agua, mas esta vez se dirigió hacia la ruedita verde. Cuando el verde tocó al amarillo, que aún seguía fresco, Doña Remedios se quedó maravillada de lo que veía. Sin hacer nada, el amarillo y el verde, danzando, formaban una figura. Doña Remedios siguió mezclando colores que ella encontraba en el árbol. La frecuencia proveniente del radio de transistores dejó de sonar. Doña Remedios tomó el pedacito de cartón con su pintura y por primera vez en muchísimos años, Doña Remedios sonrió. Los años pasaron, los niños crecieron y uno a uno partió a su nueva vida, dejando atrás a los Gutiérrez. La única que quedaba era Rocío, casi de 17 años. Una tarde de esas, de flojera, Rocío, acostada en el sofá de la sala, donde nadie habitaba, observaba en el reflejo del sol el polvo como galáctico flotando en gravedad cero. En la cocina, sentada, en la esquina del desayunador, diseñado en forma de L, con cojines bien anaranjados, Remedios miraba hacia el jardín en silencio, como de costumbre. En la mesa, una de sus pinturas, a un lado de las acuarelas. Rocío entró. Doña Remedios la miró. Jalando una silla, se sentó enfrente de ella. Le tomó sus manos, de 87 años, y le dijo: «Me voy a estudiar a los Estados Unidos». Doña Remedios se le quedó viendo y le dijo: «¿Cuándo vienes?» «Tal vez el próximo año, en las vacaciones, Remy». Así le decía Rocío de cariño. Doña Remedios miró nuevamente hacia afuera y sin voltear a ver a Rocío le dijo: «Ya no nos vamos a volver a ver, niña». «Sí, claro, te digo que en las vacaciones el próximo año». Doña Remedios emitió su sonido singular. Ese sonido tenía diferentes significados. A veces quería decir: «Vamos a ver», otras: «Yo no», y muchas veces: «En tus sueños». Esta vez, el singular sonido quería decir: «No lo creo». Y Rocío bien sabía lo que Doña Remedios quería decir. Rocío, tomando la pintura, le dijo: «Cada vez están más bonitas, Remy». Rocío, tratando de entender la pintura, le daba vueltas al cartoncito. Rocío le preguntó: «¿Qué es, Remy?» Doña Remedios volteó a ver a Rocío y le dijo: «Pinturas, niña». Rocío volvió a mirar la pintura y le dijo: «Se parecen a ti». Doña Remedios echó la carcajada tapándose su boca y le dijo: «Ay, niña, ¿cómo crees?» Rocío, un poco más seria, le dijo: «Yo creo que sí, Remy». Las dos se quedaron calladas por un momento. Doña Remedios le dijo: «¿La quieres?» «¿De veras?», le dijo Rocío. «Sí, niña, es tuya». Rocío le dio un beso en el cachete, por primera vez en su vida, y salió de la cocina. Al entrar el mes de agosto, Rocío se mudó a los Estados Unidos. Doña Remedios, después de unos días de que Rocío se fue, se sentó en la azotea con su radio, sus pinturas y un cartoncito. Doña Remedios trató de sintonizar la señal que le hacía pintar, mas la señal no aparecía por ningún lado. Todas las tardes, Doña Remedios trataba de pintar, pero la señal no aparecía. Finalmente, Doña Remedios se dio por vencida y siguió con sus cotidianas labores, que poco a poco les fue perdiendo interés. El señor Gutiérrez y el Banco Madero se metieron en un problemón por alguna operación chusca. Así que la familia Gutiérrez perdió todo. Un día antes del embargo de la casa, Doña Remedios estaba sentada en su cama en silencio, por ahí de las 10:15 de la noche. A un lado de ella, cajas amarradas con mecate conteniendo sus pertenencias. Todo estaba oscuro. Desde las 5 de la tarde, Doña Remedios se había quedado en esa posición. El sol se metió y la noche ocupó la pequeña habitación. Ni siquiera la veladora dedicada a alumbrar a sus santitos estaba prendida. Doña Remedios a tientas alcanzó sus pinturas y un pedazo de cartón y se volvió a sentar en silencio. De repente, Doña Remedios miró al radio, pero la señal no podía provenir del radio, porque sus 8 gordas Everreadys estaban a un lado de él. Doña Remedios se las había sacado para empacarlo. La señal seguía sonando. Finalmente, Doña Remedios, lentamente, se tocó su corazón y sintió cómo su interior vibraba. Esta vez,
La señal provenía de su corazón. Doña Remedios levantó la vista hacia el oscuro cuarto y empezó a pintar. Esta vez la escena era una fiesta de colores que Doña Remedios plasmaba en finísimo detalle. Doña Remedios pintaba concentrada, como si estuviera en algún trance cósmico. Pasaron las horas y Doña Remedios seguía pintando. Repentinamente, por el perímetro de la puerta del cuarto, empezó a entrar la luz solar. La luz empezó a correr desde la oxidada puerta, por el piso de cemento pulido, hasta llegar a los pies de Doña Remedios. Doña Remedios bajó su pintura donde el sol llegaba. La luz del sol inmediatamente devoró la oscuridad que cubría a la pintura, revelando lo que Doña Remedios había pintado. El increíble detalle en multicolores le hablaba directamente a Doña Remedios. Le hacía sentir que el resumen de su existencia, su silencio, dedicación y observación a la vida había formado algo dentro de ella, algo que era incomparable, o sea, único. En esa pintura, Doña Remedios entendió que la luz de su vida en la tierra había sido solo la punta del iceberg, su iceberg. Doña Remedios se recostó en su cama, quedándose profundamente dormida. Afuera del cuarto de Doña Remedios se oía que alguien forcejeaba la cerradura. De repente se abrió la puerta y el pequeño cuartito fue alumbrado con el sol del mediodía. En la puerta, Héctor, cerrajero profesional. A su lado, Stanley Harper, nuevo dueño de la residencia. Stanley, hombre de 68 años, y su esposa Nancy se habían mudado de Nueva York buscando otros aires después del retiro del señor Stanley como director de arte del Museo Metropolitano de Nueva York. Stanley le pagó a Héctor y con acento le dijo gracias y entró al cuartito. Las literas seguían ahí, el burocito y un par de medias en color carne abandonadas encima de la cama. Stanley entró al baño y abrió la cortina de la regadera. Ahí dentro, 5 cajas de cartón amarradas con un mecate. Stanley desamarró una de las cajas mirando en su interior. Se quedó sorprendido de lo que veía. Stanley, jalando una de las cajas, se sentó encima del excusado y sacó un cartoncito con una de las pinturas de Doña Remedios. La observó cuidadosamente. Después sacó otra y otra y otra más. Stanley se detuvo. 2 lágrimas le escurrieron de sus ojos. Stanley se quitó sus lentes y los limpió con la esquina de su suéter de angora. Se los puso nuevamente y siguió observando las pinturas maravillado. 8 meses después, abría la temporada de otoño en el Museo Guggenheim de Nueva York, con una increíble colección hallada en una residencia del Pedregal, allá en la Ciudad de México. La colección incluía 234 pinturas anónimas. La exposición fue titulada por el mismísimo Stanley, Universal Love. La colección fue evaluada en $87 millones. Gracias por escuchar.